compartir un poquito la experiencia de estas radiografías o de las tomografías ahora y poderlas convertir no nada más en información, sino en un conocimiento práctico que nos ayude a nosotros a resolver problemas y a tomar decisiones clínicas que sean en beneficio del paciente. Entonces, Emily va a presentar una ponencia con algunas radiografías y vamos a ir, quiero que sea como francamente interactivo, quiero que sea informal, quiero que todo el mundo tenga la confianza de preguntar lo que quiera o compartirnos lo que quiera con lo que se haya enfrentado. Aquí no hay sabiondos ni sabelotodos ni preguntas tontas, sino la idea de generar entre nosotros una confianza de pares para poder resolver esto de la mejor forma y tener el conocimiento práctico. Emily. Bueno, las ponencias las van a presentar entre la doctora Ángel Heredia y el doctor Ulises. Ok. Hola, buenos días. Bueno, primero vamos a hacer una revisión muy breve de la radiografía normal y de qué debemos de encontrar. Para que lo escuchen los doctores. ¿De qué debemos encontrar en una radiografía normal para poder partir a identificar estructuras o alguna alteración? Como conocemos, la radiografía es la técnica que más utilizamos. Esto es sobre todo por el costo y la accesibilidad que tenemos en diferentes puntos. Normalmente se debe de contar con dos proyecciones, la posterior anterior, o la que conocemos como teleradiografía, y una lateral, a menos que, bueno, las condiciones del paciente no lo permitan, por ejemplo, cuando están en un estado de postración y, o simplemente alguna otra situación que no lo permita. Es importante considerar la técnica. Recordemos que el rayo entra por la parte posterior del tórax y lo ideal es que el paciente siempre ponga las manos en la cintura, que no esté rotado y que se tome en una respiración profunda, de tal forma que hablemos que la técnica sea correcta, que no esté rotado el paciente y que lo ideal sería que al menos observemos 8 espacios intercostales. Y bueno, este es un pequeño acrónimo, gracias, para que no se nos olvide todo lo que tenemos que evaluar en una radiografía. Obviamente tenemos que explicar que sea y que corresponda al paciente, que sea de la fecha en la que estamos utilizando, porque siempre pasa que están invertidos o no corresponden. Y bueno, es el ABCDEFH de la radiografía. En A, pues, evaluar toda la parte de la vía aérea, hueso, toda la parte de las estructuras del contorno cardíaco, o la silueta cardíaca, el diafragma y los senos costofrénicos y costodiafragmáticos, la valoración del parénquima pulmonar, la parte de la burbuja gástrica y los cilios pulmonares. Podemos realizar la anterior para ver eso ahí. ¿Puedes señalar? ¿Todo? Todo. A ver, sí. Como usted, doctor. Con el profesor de... para que vean los que están en casa. Pero es que no nos tiene una. Para atrás también acá. Bueno, pues primero tenemos que evaluar la vía aérea y sobre todo. Bueno, esto sobre todo es tratar de evaluar parte de la vía aérea, identificar que la tráquea no tenga desviaciones, que sea visible. Hay que considerar que en ocasiones podemos tener superposiciones de las imágenes, pero bueno, esto es importante porque también nos orienta a diferentes alteraciones en la parte de las radiografías. Hueso, pues ver que la calidad de hueso esté íntegra, que las cortezas no tengan desviaciones. En ocasiones podemos encontrar en los arcos costales horizontales. Y como sabemos, pues también eso es indicador de algunas otras cosas. Esta proyección hay que recordar que no es la ideal para valorar hueso, pero bueno, también nos puede dar alguna
pues alguna idea si tenemos alteraciones en esta, y pues también nos permite ver que también está tomada la radiografía. Recordemos que si tiene, bueno, si está muy radiopaca, muy radiolúcida, pues también estamos hablando de una mala técnica. Posterior de corazón. Bueno, la silueta cardíaca. Ahorita vamos a pasar a un esquemita donde recordaremos cuáles son las estructuras que podemos identificar en la silueta cardíaca, pero bueno, sobre todo en pacientes COVID, pues también nos puede permitir identificar algunas otras anomalías. No es el estudio de elección, pero bueno, si tenemos alteraciones en la parte cardíaca, pues también podemos sospechar diferentes cosas. Diafragma. Perdón, nada más hay una cosa ahí muy importante. Hay una cosa que se llama el índice cardiotorácico. Que el corazón debe caber su máximo eje 2 veces en el ancho del tórax. Y sí es importante porque es una buena técnica para evaluar cardiomegalia. Claro, y recordemos que el índice torácico se saca con A más B. Bueno, aquí es AB. B, C. Se pone una línea media. Ajá. Y se toma una línea a lo más externo del corazón. Una línea. Se parte a la mitad del corazón, sobre las apófisis espinosas. Se traza una línea a la parte más externa, y eso es A. Después de esa misma línea a la parte más lejana del corazón, y eso es B. Y eso es A más B, y eso tiene que caber 2 veces entre C, que es el ancho del tórax. ¿No? Bueno, la D es el diafragma. Tenemos que identificar que los ángulos costofrénicos y costodiafragmáticos estén conservados. Si no, pues podemos sospechar en un derrame pleural. Y pues también identificar que estén, pues, por lo menos con los 8 arcos intercostales respetados. Los vamos contando. Sí. 1, 2, 3, 4, ¿no? Ese es el segundo. El primero, recuerden siempre que el primero es el grandote, que es así. 1, ¿no? Ajá. Este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, 6, 7, 8, ¿no? Entonces, siempre, muchas veces decimos 1, 2, 3, ¿no? Acuérdense que este es el primer arco costal, este es el segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿ok? En la poste, estamos viendo los arcos costales posteriores. Recuerden, no estamos viendo la caja anterior. Entonces, aprendamos a contar eso. Obviamente, la continuación, los arcos costales anteriores son estos, ¿no? Pero en su nacimiento, este es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? ¿Sí? Bueno, luego la parte del parénquima pulmonar. Pues aquí vamos a ver más adelante sobre todo algunos de los principales patrones radiográficos que podemos encontrar. En la que pues es la parte de la burbuja gástrica. Sé dónde tiene que estar. Que esté donde tenga que estar. Y por último, pues los cilios pulmonares. Ahorita también les pusimos un pequeño esquemita para que recordemos cómo se dividen los cilios, bueno, el ilio, y identifiquemos los principales, bueno, los bronquios. Y recordemos que, bueno, lo normal también en la parte de la trama vascular lo podemos dividir en 3 zonas en el parénquima, y lo normal es que máximo abarque hasta el segundo tercio. Si quieren, le pueden cambiar el hilo. ¿Sí? ¿Dudas en esto? ¿En la placa normal? Bueno, aquí está. La placa debe incluir la totalidad del tórax, como ya lo vimos, desde los vértices pulmonares hasta los rezos costodiafragmáticos. También, bueno, yo he visto en algunos pacientes COVID que tienen limitación a la inspiración, y entonces esto no se ve simétrico o no se alcanza a expandir correctamente. Bueno, como ya comentamos, la parte de la técnica es importante para ver que sí sea valorable algunas estructuras, por ejemplo, la silueta cardíaca.
Y bueno, ¿cómo podemos identificar muy fácil qué es una teleradiografía? Pues las escápulas no deben de aparecer en la tomografía, en la radiografía. Aquí les diría nada más un concepto práctico muy importante. La radiografía, la tele de tórax, generalmente la tenemos que pedir como tal, ¿no? Porque cuando pedimos una portátil de tórax, generalmente lo toman en antero-posterior, que es exactamente como el paciente postrado, y entonces el ángulo del rayo entra por adelante. Y eso, aunque nos ayuda a ver el parénquima pulmonar, el tamaño del corazón no es valorable, ¿no? Entonces no podemos hablar de cardiomegalia en una placa AP, que es la portátil común y corriente, pero sí en una tele de tórax. Y la idea de ponerlo al paciente en postero anterior y que el rayo incida por detrás y que tenga las manos en jarra y los hombros para adelante para sacar las escápulas, es porque esa placa de tórax es lo más parecido a la anatomía en tamaño, en escala, normal a un paciente, ¿no? Entonces se deforma mucho, hagan cuenta que ustedes tienen una mano y un foco. Si ustedes alejan o acercan la mano a la pared, la mano se ve más grande o se ve más chica. El 1.9 de distancia y el entrar por atrás el rayo hace que se deformen menos el tamaño de las estructuras del mediastino. Por eso es muy importante que en esa placa podemos hablar mucho más de cardiomegalia o del mediastino, pero no hace ninguna diferencia en la tele de tórax o la postero anterior o la anteroposterior para evaluar el parénquima pulmonar. ¿Ok? ¿Y todos? Y bueno, estos son nada más para que recordemos cuáles son las estructuras normales que podríamos llegar a encontrar y que pues identifiquemos alguna superposición de estructuras. Como recordaremos, en la parte superior de la silueta cardíaca pues podemos encontrar el tronco brachiocefálico derecho. Posteriormente encontraríamos la vena cava superior. Esto sería un pequeño pedacito de la aorta ascendente. La aurícula derecha y en ocasiones se llega a ver la vena cava inferior. Y del otro lado tenemos la aurícula izquierda, el callado aórtico. Ahora sí, aquí la subclavia izquierda. La vena así. Ajá. El callado aórtico, el tronco en la arteria pulmonar. Ahora sí, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y pues en ocasiones podemos encontrar la silueta cardíaca con cardiomegalia, podemos tener por ahí un corazón en bota. Y bueno, obviamente también tenemos que ver que esto esté, toda la silueta cardíaca esté respetada, porque si no, pues también nos puede llegar a orientar a algunos otros padecimientos. Y también tenemos del otro lado, bueno, ya habíamos mencionado aquí que es la columna de aire de la tráquea. Bueno, esto se ve, creo que la no. Bueno. Bueno, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, y pues aquí tenemos cómo se dividen los principales bronquios en el ilio para que identifiquemos que esto es parte de las obsesiones, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada malinterpretábamos algunos de esos cilios como infiltrados, ¿no? Entonces, ver que siempre son parailiares y son a la mitad de la radiografía de tórax, ¿no? Y esta importancia de la radiografía del lado izquierdo, lo más importante es cuando tenemos un crecimiento de ellos. Más que identificarlos en una placa normal, es importante cuando tenemos algún chipotito dentro de la silueta cardíaca, saber más o menos por la altura a qué se puede referir. Y bueno, a grandes rasgos aquí se nos marca en colores lo que correspondería a los lóbulos
En verde está el lóbulo superior, el lóbulo inferior y en amarillo nos superponen el lóbulo medio. Es muy difícil y obviamente no es el estudio de elección para poder identificar exactamente en qué segmentos podemos encontrar las alteraciones, pero por lo menos sí identificar en dónde se delimitan los lóbulos. Yo creo que lo más importante de esta radiografía es que a veces pensamos que el lóbulo superior es superior, el medio es medio y el inferior es inferior. Si ven la radiografía del lado derecho, vemos que el lóbulo superior está en la parte superior del pulmón, pero en la parte de abajo, lo que pega con el diafragma prácticamente adelante es el lóbulo medio. Y entonces el lóbulo inferior realmente lo que es un lóbulo posterior. En el lado izquierdo, inclusive vemos que aunque la base, la mayor parte la da el lóbulo posterior o inferior, como queramos decir, la língula tiene una participación inclusive hasta el diafragma, ¿no? Entonces, aquí es muy importante darnos cuenta cómo, aunque la anatomía tiene nombres un poquito engañosos, las bases pulmonares muchas veces tenemos lesiones en el lóbulo medio o en la língula del lado izquierdo. Y el lóbulo inferior es mucho más posterior que inferior. Y bueno, se pusieron sobre todo los principales hallazgos en la radiografía que podríamos llegar a encontrar, sobre todo por el virus del SARS-CoV-2. Y bueno, en la enfermedad leve podríamos encontrar desde ninguna alteración hasta pequeñas áreas focales con incremento de la opacidad. Y bueno, esto podríamos comentarlo cuando tenemos este patrón como un patrón reticular. No sé si Un patrón reticular que tiene que, a diferencia de una neumonía adquirida en la comunidad común y corriente, ¿cuál es la diferencia en COVID? Que tiene predominio como externo. Es más periférico y es bastante. puede ser basal. Una cosa muy importante, ¿eh? ¿Cómo se llama eso? Es una neumonía de focos múltiples, ¿no? Es una neumonía, la neumonía adquirida en la comunidad es lobar, es decir, afecta un lóbulo pulmonar, ¿no? La de neumococo, la de Klebsiella, perdón, una mano ahí. La de neumococo, la de Klebsiella, lóbulo pulmonar. Aquí vemos dos pulmones, que per se, por definición, son dos lóbulos diferentes afectados. Entonces, es muy importante que la neumonía por COVID es una neumonía de focos múltiples, que no tiene el mismo patrón que una neumonía lobar. Por eso, a veces cuando vemos una neumonía, le queremos poner acitromicina, le queremos poner levofloxacina, cuando son neumonías de focos múltiples, hay patógenos muy específicos. Por ejemplo, de bacterias, ¿cuál es el que da característicamente esto? Neumonía de focos múltiples. Homocisis caribe, sí. Es otro, más característico, ¿no? Y entonces nos hace pensar en un algoritmo diferente y un esquema de antibióticos diferente al que normalmente vemos en una neumonía lobar, donde le ponemos Rosefin, Levo o levofloxacina como el macrónimo, ¿no? Entonces, esos pacientes tienen neumonía de focos múltiples y por eso vemos los dos pulmones afectados, ¿sí? Si vemos un paciente que tiene COVID y tiene un solo foco, tiene que alertarnos de que está sobreinfectado por algo bacteriano y que el COVID fue un hallazgo realmente ahí que está seropositivo, pero no está produciendo la patología pulmonar, ¿no? Perdón. Y bueno, esto es relativo, pero en enfermedad moderada podemos también encontrar el área de incremento en la parte de radiopacidad, sobre todo en regiones subpleurales, como ya comentábamos. Esto es como algo un poquito más característico de COVID.
así como patrón en parches, que son justamente los focos múltiples de consolidación, y puede ser de distribución multisegmentaria, ya que sabemos que puede afectar a más de un segmento del pulmón, y lo que acabamos de comentar, está asociada a un patrón reticular. Se conoce como opacidad en vidrio despulido en las regiones subpleurales. Y bueno, aquí no se ve muy bien la radiografía, pero pues también se pueden encontrar asociadas con la consolidación. La consolidación. Es que no se ve tan bonito. ¿Cuál es la imagen característica de la neumonía? La consolidación. Sí, pero ¿cómo se ve? Como algodón. Hay un hallazgo que se llama broncograma aéreo, que son pequeños pedacitos de aire, como aquí, atrapados entre el algodoncillo ese que se ve así, que son como pequeños pedacitos de aire. Eso lo ves en todas las neumonías, se llama broncograma aéreo. Es un hallazgo característico de las infiltrados infecciones. Y bueno, en la enfermedad severa, pues ya podemos encontrar sobre todo por la extensión del parénquima afectado, podemos encontrar incremento en la opacidad, consolidaciones igual que en la moderada o incluso en la leve, pero bueno, en la extensión cambia. Sobre todo están asociadas ya a una afectación bilateral y como habíamos mencionado, en COVID, pues sobre todo se asocia a los lóbulos inferiores, pero no es exclusivo. Mire cómo tiene broncograma aéreo del lado izquierdo, todos esos puntitos negros, que se llama espuma. Eso es aire atrapado en el que se hace un tapón del moco de cada uno de los lados y lo que se queda en medio es aire, ¿no? Y nos da ese patrón que se llama broncograma aéreo de los dos lados. Ahora, sí es muy importante, ahorita estamos muy sesgados a COVID, ¿no? Por eso lo estamos viendo. Pero todas las neumonías virales pueden comportar así, por ejemplo, la influenza. Entonces, sí, esos hallazgos sugieren, en el contexto que estamos viviendo COVID, pero podrían ser de una neumonía viral, de lo que sea. Bueno, y ahora vamos a ver los conceptos básicos de tomografía y pasaríamos a pues ya revisar un par de casos clínicos y ya las demás. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la parte de tomografía axial computarizada simple de tórax, que es el estudio con el que contamos nosotros para enviar a los pacientes con COVID. Recordemos que es un estudio un poquito más sensible, es una prueba de imagen más sensible y precisa para detección de alguna patología torácica. La tomografía computarizada pues, proporciona un examen volumétrico del tórax. Los cortes son menores a 1 milímetro, lo cual nos da pues, una mayor visibilidad de cómo se encuentran los pulmones y también la localización que a veces no podemos detallar muy bien, como lo habíamos mencionado, de estas opacidades o de las afectaciones en los lóbulos de los pulmones, ¿vale? Y también nos brinda varios cortes, pues axiales, coronales o sagittales, para una valoración un poquito más detallada y pues una resolución isotrópica en 3 dimensiones, ¿vale? Vamos a ver algo importante de la tomografía siempre es la valoración de las estructuras anatómicas, ¿vale? ¿Cómo funciona aquí? Allá. A ver, espérame. Ah, ya. Está como el de edición. Ah, no. Perdón. Ya no. ¿Qué le hice?
Es que no me deja. Ahí. Me lo voy a ir un poquito rápido, pero obviamente conforme va descendiendo esto, ¿qué sería? Sería un corte axial, en el cual tenemos, hay que ubicar siempre el lado derecho y el lado izquierdo del paciente. Y vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí tenemos la aorta descendente, la aorta ascendente. Vamos rápido. Si quieres, le pongo. ¿Dónde lo pongo? Ok. Entonces, hay que ver que aquí tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente. Este sería el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, el nacimiento de los bronquios. Esta sería la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda, la aurícula. Bueno, que seguiría siendo la pulmonar. Y pues algo también característico que debemos de ver, que en un paciente, esta es una tomografía normal, me parece, ¿no? Más abajo, ¿verdad? Ok, pero podemos ver que pues la densidad en los pulmones es hipodensa, obviamente se tiene que ver negro, y cuando tenemos patologías pulmonares, en este caso el COVID, nos interesa ver cuál es la afectación y empieza a haber un aumento de la densidad en los pulmones, ¿vale? Voy a dar un poquito más. Ahí. Igual aquí seguimos viendo, pues, ya los bronquios, el bronquio izquierdo, la división, el derecho, perdón, la división de los bronquios. Y seguimos los ventrículos y los aurículas. este es el ventrículo izquierdo. Y Es una paciente que tiene COVID, pero no. No produce de COVID, pero la radiografía es completamente normal. COVID de chocolate. Aquí hay dos cosas. Una, primero, lo que describió fue una tomografía de alta resolución de tórax, ¿no? Porque si tienen una tomografía de tórax, pueden hacer cortes hasta de 4 o 5 milímetros, no es de alta resolución. Y lo que estamos viendo es una ventana para ver la pulmona, y eso lo podemos modificar y ver la estructura. Ven lo que estamos buscando. Pero en el contexto de COVID, lo que estamos buscando es patología pulmonar. Entonces, esta imagen es característica de la ventana pulmonar de la fotografía de tórax de alta resolución. Lo que habla de la resolución no es del aparato, sino de la facilidad de hacer cortes. Perdón. Y bueno, en la tomografía simple de tórax tenemos igual hallazgos como los que había descrito la doctora en radiografía. Sin embargo, en la tomografía, en una enfermedad leve, en la ventana del parénquima pulmonar, como bien lo dijo el doctor, pues tenemos igual parches en vidrio desplido de una distribución difusa. Obviamente aquí vamos a ver con mayor detenimiento la localización de estos patrones, sino más difuso como en una radiografía, ¿vale? Aquí no corre, pero vamos a verlo en un caso clínico más. ¿Pero qué es lo que te llama la atención de ahí? Estos hiperdensidades en la tomografía. Hiperdensidad. Que son obviamente difusos, no tenemos una localización como tal en una parte del pulmón, y también, pues, como lo dijo el doctor, es más periférico. Y es una neumonía de focos múltiples, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace la diferencia. Doctor, hay una pregunta en los médicos que están de vía remota en donde dicen cuál es la diferencia entre una TAC simple y una de alta resolución. Eso, lo que estábamos diciendo.
el grosor de los cortes para poder hacer la reconstrucción. Y ya que hiciste una tomografía, al hacer las reconstrucciones, tienes que modificarlo a la ventana pulmonar para ver el parénquima pulmonar. Eso puedes modificarlo tú en el aparato, cuando estás viendo el disco USB, lo que me hayan mandado. Puedes modificar la ventana si quieres ver tejidos blandos, si quieres ver hueso, si quieres ver mediastino, si quieres ver pulmón. Lo que hacemos nosotros es ver pulmón y nos sirve la de alta resolución porque vemos lesiones más pequeñitas porque los cortes son cada milímetro. Y bueno, en una enfermedad moderada seguimos teniendo un patrón de vidrio despulido, descentrado, de una distribución subpleural, y también algo muy importante es el engrosamiento de los septos, ya sea intralobulares, perdón. Igual aquí observamos estas zonas en patrón de vidrio despulido, igual están más que nada en la periferia, y los engrosamientos siguen estas líneas, ¿no? De los septos inter e intralobulares. Aquí también. Y bueno, ya en una enfermedad severa, obviamente, hay áreas extensas de este patrón en vidrio despulido y los engrosamientos son más notorios de los septos, al igual que se puede ver un aspecto de empedado o crazy paving, donde también existen áreas focales de consolidación del espacio aéreo y hallazgos que predominan en los lóbulos inferiores. Ese es igual un área muy extensa. Como pueden ver, pues no se ve hipodenso, hay una hiperdensidad y como podemos ver también hay un engrosamiento importante de todos estos septos y que aquí no se ve el patrón. Se dan cuenta ahí, por ejemplo, respecto a la puntita de la izquierda, ¿no? Por eso se ve como una, como si se acabara ahí, queda un triangulito arriba vacío, no del otro lado. Aquí. Y esta mandíbula, y es el lóbulo inferior izquierdo o posterior. Y de este lado se ve mucho más afectado la parte posterior. Esto es la, y vale la pena hacer la reflexión. Esto es el patrón que nos permite derrotar a los pacientes coronados, ¿no? Vamos a buscar las zonas sanas del pulmón para ponerlas arriba y mejorar la ventilación del paciente, ¿no? Este paciente, ¿cómo le conviene estar boca abajo o boca arriba? Boca arriba, ¿no? Porque las partes más sanas, digamos, están arriba. Si estuviera más afectada la parte anterior, lo coronaríamos para usar las áreas mejor ventiladas. Esa es así a grandes rasgos y muy simplista, la teoría sobre la coronación. Y bueno, ya vamos a pasar a los casos clínicos. Sí. Bueno, este es un caso muy resumido. Es un masculino de 45 años. El único antecedente de relevancia es que pues, tenía tabaquismo ocasional. Su esquema de vacunación contra COVID es incompleto, solamente tenía primera dosis de AstraZeneca. Se le habían aplicado el 10 de julio para cuando ingresó con nosotros, pues no tenía ni 2 semanas de haberse aplicado tenía como 2 semanas de haberse aplicado la dosis. Inició síntomas el 18, pues 8 días después, y su prueba de antígenos positiva fue el 26. Ingresó con nosotros al programa el día 30 y cuando llegó con nosotros ya había cumplido con un tratamiento sintomático y pues de lo más relevante ya le habían aplicado 10 dosis de exámenes. Sus laboratorios se tomaron el ingreso, de lo más relevante, pues teníamos su hemoglobina, hematocrito dentro de la normalidad, sus plaquetas estaban conservadas hasta ese momento. No teníamos datos ni de leucocitosis ni de leucopenia. Sin embargo, sí teníamos linfopenia. ¿Linfopenia? Ajá, bueno, teníamos ya una discreta linfopenia. Su dímero D para temas de COVID pues no era tan significativo, estaba en 0.87. Su PCR ya iba en 12.1.
La deshidrogenasa láctica se mantenía dentro de un rango normal. Teníamos presencia de troponina ahí, pero bueno, ya habíamos mencionado que esta pues no es tan específica para lo que estamos evaluando. Y bueno, su ferritina ya estaba elevada, 665 gramos. Y bueno, a grandes rasgos, como fue evolucionando, el día que ingresó con nosotros, estaba presentando una tos productiva, presentaba congestión nasal, habíamos estado teniendo picos febriles, estaba presentando cefalea y bueno, las alteraciones en los sentidos del gusto y del olfato. Y bueno, nos inició con Ambroxol y paracetamol ese día. Al día siguiente empezó con mareos, con disminución en el apetito y ya empezó a disminuir su oxigenación al 87%. Se le indicó oxígeno a 3 litros minuto y se inicia el Banair. Bueno, se le indicó el Banair, pero el que le llegó fue el Ceretide, entonces el que realmente utilizó fue el Ceretide. Lo inicia hasta el día 2. Y con 3 litros apenas alcanzábamos 91% de oxigenación. Se eleva el flujo por lo mismo, únicamente durante un día llegamos a utilizar 4 litros con una saturación promedio del 95% en el transcurso del día. Y bueno, ese día se inició la fisioterapia pulmonar con el paciente a tolerancia y la verdad es que fue pues, muy favorable. Para el día 4 iniciamos con pirosis, aumentó la productividad y la expectoración en la tos, cambian las características, se agrega, bueno, el paciente persistía con mareo y bueno, ese día le agregamos un inhibidor de protones, perdón, era tasa productiva. Y bueno, el antitoxígeno. El día 5 se le toma esta placa y bueno, ahorita la revisamos nada más para terminar con el caso clínico. Ese día ya habíamos tenido una mejoría en cuanto a la saturación, ya estamos en 96% y bueno, se inicia el destete ya a 2.5 litros minuto. Y bueno, aquí está, bueno, se supone que esta es una placa normal para que podamos hacer la comparación en pues todas las alteraciones que podemos tener en nuestro paciente. Entonces, no sé si quiere que yo le explique o le explicamos entre todos. Ahora un voluntario fuerza. Ahora un voluntario fuerza. ¿Alguien quiere explicar? Si quiere vamos a hacer como el acrónimo de lo que tenemos que ir revisando en la placa. No sé si les parece bien. Okay. Bueno, ¿alguien? Por acá. Okay. ¿Qué quedó? Pues lo primero que íbamos a revisar pues era la parte aérea y íbamos a considerar pues la columna de aire de la tráquea, si tenía desviaciones o no. No está central, no se puede visualizar con alteraciones. Bueno, después íbamos a ver las estructuras óseas. La verdad es que aquí no. Bueno, primero tenemos que ver si está bien tomada la placa y pues las escápulas se ven a vista del se alcanza a ver fuera del campo pulmonar. La otra la verdad no la alcanzo a ver. Y en cuanto a los arcos costales, pierde un poco el pulmonar, pero sí, se ven los 8. Y pues la verdad es que no veo ningún tipo de fractura o alguna lesión en cuanto a las costas. Encuentra otra de las costillas. No, ya te voy a hacer la Así, dos es la tres, cuatro, siete, ocho. Está bien la placa. y bueno, pues aquí yo también evaluaría si los arcos totales están horizontalizados. Y luego, ¿ese ya no sé? La silueta cardíaca. Bueno, pues se ve el corazón aórtico y
más bien hay una disposición de estructuras, la radiografía está en una peritoneal o que la radiografía se puso con el paciente mostrado. Dice ahí póster anterior abajo en la esquina del lado izquierdo. El ángulo Costofrénico izquierdo, derecho. del lado izquierdo. Se me escucha, perdón. Me pareciera que el ángulo costofrénico izquierdo es un poquito perdido, pero Esa es la burbuja. no, sí, pero Sí se ve como finaliza la ¿Sabes qué? Se sobrepone ahí la la cámara. no, se sobrepone la costilla. Pero la silueta que arregla no se ve con la consideración. Ya seríamos. El placas de un poquito más fuerte para que los doctores nos escuchen. ya veremos lo que es el parénquima fotonar, lo que se ven los infiltrados, un pulido periféricos en el cuerpo derecho, el izquierdo, pues sí se ve toda la parte periférica, todo el patrón de vidrio despulido, se ve el broncograma aéreo, se ve justamente en las bases, en ambos los pulmones, igual en el derecho. También se ve como el parche en vidrio despulido en el lóbulo medio superior. Se ve como si. Esa es una muy buena radiografía para ver los ilios pulmonares normales y los infiltrados periféricos, ¿no? Porque podemos malinterpretar los ilios como infiltrados, ¿eh? Y aquí los ilios están completamente respetados y los infiltrados están periféricos. No la escuché. Que se observa la Ok. creo que no se puede. Bueno, yo habíamos hablado, bueno, el doctor le había mencionado el hilo, que era la última parte de la radiografía. Y bueno, justamente aquí se respeta mucho la parte como un poco más característica de COVID, que sobre todo son subpleurales. Ahí me llama la atención el tórax izquierdo en la base, cerca del ángulo pneumático. Una especie de consolidación. Se ve diferente al resto del patrón. Ajá. Se ve diferente al resto del patrón del vidrio despulido superior. Y aparte, si correlacionamos con la clínica, el paciente estaba en el día número 13 y estaba con fiebre. Entonces, igual eso nos podría dar indicios de que estaba sobre la infección, a pesar de que los leucos estaban dentro de la normalidad. Sí, puede ser una telectasia, puede ser un tapón de moco, pero sí, eventualmente esas consolidaciones clínicas le dan las sobrevivencia. Sí, y más por la fiebre en día que no debería dar. Mira, no debería de haber por la evolución y el tratamiento, Sí, sí, sí. pero lo demás justifica la gravedad. Sí, no, cuando mostraron esos síntomas el día 18, por el día 30, Pero sí sería con fiebre. ya Se había cedido a la fiebre y volvió a volvió a tener. iniciar. Ajá, el día 13. Y bueno, justamente por lo que menciona el doctor, coincide cuando le tomamos la placa, al día siguiente vuelve o empieza otra vez a tener productividad en cuanto a la tos, que ya había cedido, y bueno, se le inició un esquema con levofloxacino de 750 miligramos, cumplió 7 días con el antibiótico. Para el día 8 ya nada más lo teníamos con 1 litro y ya lograba oxigenar al 94%. La verdad es que fue un destete de oxígeno bastante rápido.
Si recuerdan, 5 días antes estaba con 4 litros. Para el 12 finalizó la quinolona y bueno, ya nada más teníamos una tos residual que era más de tipo irritativa y bueno, se le indicó benzocaína local. Tuvo muy buena respuesta a esta y bueno, solamente tenía por ahí mialgias y sobre todo lo asociaba a un dolor punzante en la parrilla costal bilateral y bueno, con él trabajamos un poquito la parte de algunos ejercicios isométricos de tipo estiramiento y tuvo mucha mejoría en la parte de las mialgias y de, pues bueno, el dolor era como un poco más de características pleuríticas, pero pues también le ayudó mucho. Para el 14 le retiramos el oxígeno durante el día, tolerando adecuadamente, y para el 16 se le quita por completo el oxígeno día y noche. Empezó a desencadenar un poquito de cefalea, que solamente duró un día, y para el 18 se fue de alta, únicamente tenía pues su dolor en la parrilla costal, era intermitente, era muy leve, y bueno, solamente ese día nos refirió que tuvo un poquito de fatiga ya para bañarse, pero no tuvo compromiso en la oxigenación y ya podía hacer sus actividades de la vida diaria sin oxígeno. ¿Y qué curó a este paciente? El tiempo. La suerte. ¿Qué curó a este paciente? Yo también le podría adjudicar un poco a la fisioterapia pulmonar. Résame dos. Mira, se baja 87 el 31, le dan fisioterapia pulmonar el 3 y está saturando 95. ¿No? Y después aquí dice de destete el 96, antes inclusive de la quinolona. ¿No? Entonces muy probablemente lo que estaba haciendo era como fibrosis y como telectasias, ¿no? Entonces la fisioterapia, pues, nunca menosprecien el fisioterapia pulmonar en estos pacientes, ¿no? Y después le agregaron la quinolona, que creo que estuvo bien, pero sobre todo hacer como hincapié en el punto de la fisioterapia. ¿Hay algún punto así como de recomendación a grandes rasgos donde se pueda iniciar? Yo creo que el paciente ya terminó el tratamiento y que su evolución no te permite darle el oxígeno, ¿no? Aquí había otras cosas como fiebre y demás, pero si te das cuenta, cuando ya terminó todo el tratamiento, el 31 de julio, se desatura, ¿no? Entonces, ese paciente necesita aumentar su capacidad pulmonar y reclutar alvéolos, es decir, hacer que inspire por poco que lo hacemos con las pelotitas, los globos, los ejercicios, para que vuelvan a ser funcionales, para que se despeguen esas bolsitas y vuelvan a funcionar para el intercambio de aire. ¿Qué? Y bueno, aquí como un comentario de mi experiencia, pues la verdad es que cuando se inicia la fisioterapia pulmonar, sobre todo cuando los pacientes todavía están en un proceso en el que tienen mucha falta de aire, que están fatigados, que tienen todavía mucha tos, pues sí les cuesta trabajo al principio, pero explicarles que esto va a ir mejorando y hacerles hincapié y explicarles cuál es la relevancia de la fisioterapia, porque si no se cansan mucho y la dejan de hacer. Entonces yo creo que eso sí es de mucha relevancia para que realmente la trabajen. Y bueno, creo que a este paciente le podemos retirar el oxígeno tan rápidamente y tuvo una progresión tan favorable por la fisioterapia. Yo se los expliqué a la fisioterapia. Y bueno, este es un casito, nada más les puse que es un masculino de 48 años, no tenemos antecedentes de relevancia para el cuadro clínico. Inicia síntomas el día 4, solamente tenemos la primera dosis de Sinovac, se la pusieron igual el 30 de julio. Y para cuando ingresó con nosotros ya le habían puesto 3 dosis de Ceftriaxona y paracetamol. Sus laboratorios tenemos dos, uno cuando a la semana de que ingresó, bueno, más bien cuando ingresó con nosotros y se le tomaron laboratorios de control para el día 25. Cuando ingresa con nosotros, dentro de lo que pues más alta es que teníamos una PCR de 1.4 y bueno, su troponina por ahí andaba en 7.8, el resto estaban conservados hasta ese momento y bueno, sus laboratorios de control se mantuvieron las plaquetas, la hemoglobina, el hematocrito, los leucocitos tuvieron una modificación, si se dan cuenta los linfocitos aumentaron y bueno, los leucocitos totales también. Su dímero D se había incrementado a 0.78. Si bien todavía no era significativo, pues sí podemos ver que en estos días tuvo un incremento significativo.
Y bueno, ya su PCR estaba en 0.5. La troponina también había disminuido, pero aquí lo que llama mucho la atención es que la ferritina ya está, al contrario, se incrementó. Iba en 503. Y bueno, esta es la radiografía del paciente. No sé si alguien de este lado nos ayuda un poco a describirla. Aquí empezando por ella, aquí antes de entrar. Y en la radiografía. Es diferente. Bueno, por aquí no se ven múltiples grados, parche de ambos pulmones, y también tiene un poquito de patrón vesicular. Los ángulos postopélicos metastáticos conservados. Bueno, la silueta cardíaca creo que se ve dentro de todo bien, y por uso gástrica no tanto a A ver, el doctor Ricardo, ¿nos puede ayudar con qué más alcanzamos a observar? Aparte del patrón, bueno, de que tenemos las lesiones a nivel pleural, tenemos patrón de vidrio despulido prácticamente 2, 3, 4 segmentos pulmonares diferentes. No vemos, bueno, las áreas de consolidación son grandes, sobre todo en el pulmón derecho. El ángulo cardiofrénico se ve ligeramente borrado a expensas de la sobreposición de imágenes. El área cardíaca se ve en adecuadas condiciones. Podemos ver incluso el botón aórtico en el área superior, por arriba de donde sea la aurícula izquierda. De afuera también podemos observar, en la pantalla, a ver, no, ponemos el es por el red. Sí. Bueno, y en el segmento inferior podemos observar algunas pequeñas lesiones como si fuera la conocieron como semillas de mijo. Son típicas de. Son típicas del infiltrado alveolar. ¿Pero de qué enfermedad son típicas? Hijo. El de terminal. Tienen tuberculosis. Okay. Bueno, a mí algo que también me llama mucho la atención es que pues tenemos diferentes elementos que nos podrían hacer pensar que el paciente tiene atrapamiento aéreo. Sí. Tenemos los arcos coctales están muy horizontalizados y bueno, todo el broncograma aéreo que ya lo mencionábamos. Aquí me llama la atención que si bien se distinguen muy bien los bronquios, se ven por aquí muy... me podría atrever a decir como muy marcados. No sé, son los cilios pulmonares. Ajá. Si te das cuenta, ve aquí, ve esta placa normal, cómo tiene estos cilios. Y son exactamente como este árbol que estamos viendo aquí, ¿no? Esos son los cilios pulmonares. Y se sobreponen las imágenes de ocupación alveolar de la neumonía periférica, ¿no? Y aquí, de hecho, inclusive aquí tenemos un par de consolidaciones grandes. Y esto que decía, como el problema de Mijo, que me parece más a mí que es broncograma aéreo. Porque se dan cuenta, todo esto está muy periférico y respeta las áreas iliares, por eso se ve negro aquí, ¿no? Entonces, es muy diferente porque la placa, si vemos un paciente infartado con esta radiografía, podemos decir es edema pulmonar, ¿no? Pero entonces, en la radiografía de edema pulmonar, los ilios están gordos y el infiltrado es periférico también, pero los ilios se ven congestionados. Y aquí los ilios prácticamente se ven normales y el infiltrado, por eso nos atrevemos a decir que es un infiltrado parenquimatoso bronquial de un origen no cardiogénico, ¿no?
Por eso estamos viendo la sobreposición de los ilios con las neumonías periféricas. ¿Sí? ¿Sí? Ya no tenemos otra radiografía, ¿verdad? Posteriormente ya no tenemos una radiografía de ese paciente. Se tienen mismas iniciales, pero... Vamos a ver el siguiente caso clínico. Es un masculino, su fecha de nacimiento es el 20 de septiembre de 1980, tiene 40 años, ahorita 41, y su nacionalidad es mexicana. Los antecedentes personales patológicos de este paciente: es un paciente VIH positivo desde hace 11 años, está en tratamiento con Prescovix, una tableta cada 24 horas por la noche, y Movitren, igual una tableta cada 24 horas. Su último control de laboratorio fue el 17 de julio con una carga viral de 37 y un conteo de CD4 de 177. Tiene un antecedente de múltiples neumonías desde hace 11 años. La última fue hace 2 años, en el cual ameritó un tratamiento antibiótico con profilaxis, con trimethoprim, y por un mes, por una complicación de un absceso pulmonar si no me recuerdo, del lado derecho. Alérgicos negados, y su vacuna de COVID nada más tiene la primera dosis de AstraZeneca del 1 de julio. ¿Qué opinan del diagnóstico de este paciente? Desde que pasó eso. Pues que obviamente vamos a tener alterados el estudio de imagen, porque él ya tiene antecedentes de, aparte de varias neumonías, pues también podríamos encontrar o pensar en cosas asociadas por la patología de base. Sí, tienes razón. Vamos a contar las cadenas de la tasa pulmonar. ¿Qué otra cosa? Algo bien importante. Tiene SIDA, no tiene VIH positivo, ¿no? Si tiene VIH positivo con 11 neumonías, pero tiene SIDA, ¿no? Entonces, aquí tenemos que abrir un poquito el espectro de nuestra cabeza a algo más que COVID-19. ¿Cierto? Y bueno, su cuadro clínico inició el 13 de julio con presencia de rinorrea hialina, cefalea ucraniana intensa, tos productiva sin especificar expectoración o sin presentar expectoración, y únicamente él se automedicó con paracetamol 750 cada 8 horas. Él se realizó la prueba para COVID el día 14 de julio e ingresó con nosotros al programa el día 21. En el primer contacto, bueno, la visita médica, se realiza valoración presencial. El paciente refiere cefalea frontal de intensidad 9 de 10 en escala visual análoga, con irradiación occipital sin exacerbantes o atenuantes, mareo al movimiento, malestar general, mialgias, artralgias, la tos productiva continua sin expectoración ocasional, y esta no es cianosalte ni disneycia. Al día siguiente persiste con la misma sintomatología sin mejoría, agregándose por la madrugada un pico febril máximo registrado de 39.1. Aquí en el primer contacto nada más se indica ibuprofeno con celepide, una inhalación cada 12 horas, y es el esquema que se continúa. Los signos vitales del día 22, una presión arterial de 110/77 con una oxigenación de 85 al aire ambiente, una frecuencia cardíaca de 90 y temperatura de 38.5, por lo cual este día iniciamos el oxígeno suplementario a 3 litros, logrando una recuperación hasta 94. Se ajusta el tratamiento broncodilatador. Primero tenía 2 inhalaciones cada 12 horas, y aquí lo ajustamos a una inhalación cada 12 horas. Y se inicia la dexametasona, a pesar de que todavía no teníamos los laboratorios, más que nada por los antecedentes del paciente y porque empezó a tener picos febriles. Este mismo día, ya por la tarde, se recaban los laboratorios, donde encontramos pues,
una hemoglobina de 17.2, un hematocrito de 53%, las plaquetas de 126,000, leucocitos totales de 9.6, neutrófilos en porcentaje 65.2, linfocitos absolutos de 2.79, un dímero D de 0.3, una proteína C reactiva de 4.8, su glucosa pues, dentro de lo normal, al igual que la creatinina, una elevación leve del colesterol de 216, triglicéridos de 349, una DHL de 219, troponina de 0.4 y una ferritina de 501.70. Al día siguiente continúa con la sintomatología, sin embargo, él se refiere con mejoría, con una adecuada oxigenación, con 3 litros por minuto, por lo que se disminuye el uso del mismo a 2 litros. El día 24 presenta un aumento de la intensidad de la cefalea, oximetrías por arriba de 95, se agrega el paracetamol como tratamiento sintomático para la cefalea por 5 días y se reduce igual el uso de oxígeno a 1.5. Y este día iniciamos con fisioterapia pulmonar 2 veces al día a tolerancia con el uso de oxígeno a las 24 horas. El día 25 continúa con el malestar general, la astenia dinamia, sin embargo ya habían disminuido la tos y la cefalea. Se refiere con tolerancia leve a los ejercicios respiratorios, con fatiga y tos al realizarlos. Se reportan oxemias al aire ambiente de 89, por lo que continuamos con el uso de oxígeno. Aquí ya lo habíamos disminuido a 1 litro porque persistía con oximetrías mayores a 95, perdón, y ya con el uso de a 1 litro teníamos oximetrías mayores a 93, de 93 a 95. Al día 28 continúa con oxemias al aire ambiente de 87. El paciente ya habíamos logrado que recuperaran, que se mantuviera entre 89 y 90 al aire ambiente, sin embargo el día 28 nos reporta una oximetría mínima de 87 y este día completa el esquema con dexametasona por 6 días. Al día 30, él persiste con las oximetrías menores a 87 para el día 29, el día 30, por lo que se le solicita una tomografía de tórax. Al principio no se la habíamos solicitado porque había mantenido oximetrías adecuadas tanto al aire ambiente como con el oxígeno. Sin embargo, empezó a disminuir considerablemente a partir del día 28 al día 29, por lo que solicitamos la tomografía que se realiza el día 30. Y esta es la tomografía. Y bueno, aquí tenemos una tomografía axial, en un corte axial, y aquí está el lado derecho, el lado izquierdo. Como pues pueden observar, pues aquí tenemos varios infiltrados. Estos son más localizados, no son tanto difusos como los habíamos visto anteriormente. Aquí bueno, tenemos otro patrón en vidrio despulido. Como pueden ver, pues también son a la periferia. Y bueno, o sea, a lo que se concluyó con esta tomografía era que pues, obviamente, la afectación, como habíamos visto, es más bivasal en ambos. Yo creo que desde... ¿Qué opinan todos?
Cuando detectas la estudiante, se encuentra realizado. ¿Qué toman? Vamos. Opiniones. ¿Se parecen sus opiniones? ¿Qué opinan? Bueno, yo tengo pues, más preguntas. Hasta 2000, no me acuerdo, cuando estábamos teniendo ya datos de PISA, se daba un patrón que era como de canalización. No sé si nada sobre bien, pero en la parte del izquierdo, ahí donde está justamente el se veía un poquito más en cosas anteriores, pero ahí en la parte subterránea, no sé si eso ya se considera más abajo. Ahí, eso ya se considera como. Ahí, abajo, abajo. Ahí, ¿Ese ya como fibrosis ya como canalización o todavía sigue siendo En el agudo, eso es como tema de definición de la velocidad. No hay una forma de diagnosticar fibrosis. Pero si no le das tratamiento, esas básicas se presentan. Lo que no puedo decir que no tenga COVID, que tiene una prueba positiva y tiene un sistema inmunológico completo. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta que el patrón de imagen tiene un paciente que tiene SIDA, no podemos descartar otras patologías. Yo a este paciente, independientemente de haberle dado el tratamiento con ustedes, probablemente, y sé que le fue bien con esto, yo le habría dado antibióticos para cubrir los patógenos que dan neumonías en pacientes con SIDA. Por el antecedente. Lo que no quiero es que se casen con que todas las neumonías de focos múltiples son COVID, porque a lo mejor eso es la realidad ahorita, pero en 2 años a lo mejor no es la realidad. Entonces tiene que estar abiertos a conocer al paciente independientemente de la imagen que les presente en la radiografía de protección de neumonías, ¿no? Sí. ¿Le fue bien? Y por ese reconocimiento, pues no sé. Bueno, es que ya estoy peleada porque yo ya había visto fotografía y la habíamos revisado, pero a nosotros lo que nos causa mucho conflicto, doctor, es que supuestamente tiene no, es que eso es eso, porque tiene igual tenido algo. Había tenido, y se ve el reforzamiento, pero todo lo de adentro tiene parénquima. Entonces, ahí, o sea, mi duda es, se supone que cuando llegamos a tener una lesión con un absceso, pues el tejido de la parte de adentro pierde. No, el absceso tiene pulso adentro. Cuando tú le quitas lo de adentro, eso se cierra, no se queda como una bula. Es diferente la bula a una cicatriz. Lo que estás tú viendo ahí es la fibrosis de la pared del absceso, pero todo eso se tiene parénquima pulmonar. Ok, pero, o sea, justamente lo que me mencionas es de colapsar ya no se queda la bula, porque, o sea, es que no entiendo por qué se sigue viendo el reforzamiento. Porque es la cicatriz de la pared. O sea, eso se cicatriza antes de que se colapse. Sí, o sea, aparte con un absceso, a diferencia de una consolidación, de una pared bien organizada, y eso se queda con una fibrosa. Cuando tú quitas el relleno, se sustituye por parénquima normal, pero queda la capsulita ahí con una cicatriz. Es diferente que una bula. En la bula se ve la pared, pero no tiene pared.
Puede ser la cicatriz de proceso, o la cicatriz de la función, o la cicatriz de la zona neural. Y bueno, se realiza de consulta con el especialista, el cual sugiere continuar con el broncodilatador y el esteroide inhalado por 1 a 2 meses y el uso de oxígeno continuo a 1.5, y se solicitan laboratorios de control para descartar una sobreinfección bacteriana. Estos son los resultados del laboratorio que se tomaron el día 3, con una hemoglobina de 15.9, hematocrito de 49%, plaquetas de 183,000, leucocitos totales de 5.2, neutrófilos de 60%, linfocitos absolutos de 2.06, un dímero D de 0.16, una PCR de 0.6, la glucosa dentro de la normalidad, al igual que la creatinina, igual que el colesterol elevado de 184, triglicéridos de 181, DHL 204, troponina I 6.5 y ferritina de 565.7. Con estos laboratorios, igual el doctor nos recomienda seguir con el mismo manejo, y el paciente sigue refiriendo o reportando saturaciones mínimas al aire ambiente de 86 y nada más con astemia y dinámica. El día 30 de agosto acude a valoración con un médico particular, se supone que es el que le da seguimiento para VIH, y pues le comenta que inicien el tratamiento con el Janssen, una tableta cada 24 horas por 45 días. El día 31 ya se reportaba asintomático, con signos vitales estables, las saturaciones al aire ambiente entre 89 y 90, y con el uso de oxígeno suplementario 1.5. Reporta realizar actividades diarias como el aseo de la casa, etcétera, obviamente sin el oxígeno, con oxemias mínimas de 87. La fisioterapia pulmonar, él la está continuando ahorita 2 veces al día porque persiste todavía con un poquito de tos y fatiga, y el manejo médico nada más está con el Seretide y el Janssen. El día 14 él continúa con nosotros porque sigue con oxemias pues mínimas de 87, 86 durante la noche, y también cuando realiza actividades de la vida diaria de 86, 87. Y el día 14 de septiembre reporta oximetrías a realizar actividades de baja y moderada intensidad, como ducharse, cocinar, entre 89 y 92, pero persiste con disminución de la oximetría durante la noche. Es por lo que sigue con nosotros. Y nada más. Creo que sí. No sé si tienen algún comentario o pregunta de... ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios, aportaciones, Yo sí tengo. reclamaciones? Por ejemplo, ese paciente que durante el día generalmente... A ver, un comentario, por ejemplo, a este tipo de pacientes, hay que recordar que son pacientes que su tiempo de contacto, el tiempo que son activos como portador del virus es mucho mayor, más con los niveles que tenía de CD4, pues va a ser portador activo aproximadamente por un periodo de 28, sí, aproximadamente de 28 días, que nos va bien. Sí, eso es muy importante. Pero estamos hablando de un paciente con una particularidad completamente diferente al grueso de los pacientes. Pero hemos tenido varios activos, hemos tenido varios pacientes de VIH, y entonces, pues, bueno, nosotros nos gusta revisar este caso porque yo tengo una pregunta respecto al Janssen. ¿En qué momento podemos determinar que ya está indicado? Bueno, ya podemos indicarlo. ¿Hay como algo clínico que confiera o lo hacemos a través de cuánto tiempo? O sea, en realidad, como tal, una indicación precisa, creo aquí que el paciente iba a salir porque no era una indicación precisa, pero entiendo que a veces vamos con sus últimos recursos. Pero creo que estoy convencido que la utilidad
Por sus antecedentes, o sea, por la neuropatía que tiene, no podría considerarse extrapolación 89% como algo ya normal. Eso nada más lo puede decir la historia, ¿no? O sea, eso de que es que yo sí saturo 87, eso no es cierto. A mí nunca me da calentura. Eso es como un concepto, pero no es, no tiene nada absoluto. Y aquí lo que te podría decir, en teoría, si fuera un bebé, no es lo que tuvo, este muchacho debe tener la capacidad de funcionar normal. Entonces, si asumamos que es parte del evento agudo, no digamos Pero entonces, como recibe el paciente, el doctor, durante el día hace realiza actividades. Y si bien es cierto, puede llegar hasta 89, 88, que es lo que yo he reportado. Yo entendería que sí, no, sí, o sea, tolera. Y pues en la noche ya no sería tan necesario. ¿Sí? O sea, lo que tú haces durante la noche es sobreoxigenarlo, ¿no? O sobreoxigenar los tejidos. No quiere decir que durante el día va a mantener esa oxigenación, porque tengo una reserva, ¿no? Lo que yo creo es que el tema necesita más fisioterapia pulmonar y eventualmente descartarle alguna cosa sobreagregada. Y entonces aquí sería más que nada reforzar con el paciente que realmente esté realizando los ejercicios tal cual. Los ejercicios respiratorios, y no sé dónde le den seguimiento de su HIV, pero valdría la pena que fuera y que a lo mejor tiene que darle un curso de antibióticos diferente. Okay. Tienen una pregunta. Buscarle inclusive alguna otra. Uno de los médicos de CAP nos comenta que en algunos días se menciona que no se puede iniciar con fisioterapia pulmonar cuando el paciente aún tiene tos. ¿Con cuáles ejercicios de terapia se recomienda iniciar? Pues con ejercicios pasivos, ¿no? Lo primero es empezar como con bolitas, globos, respiraciones profundas, 10 veces cada hora, ¿no? Con deambulaciones asistidas, donde el paciente se ponga de pie e inspire profundo. Eso es con lo que puedes empezar. Y ya después hacer todo lo de drenaje postural, dando masajes en espalda, ¿cómo se dice? Puño percusión gentil para que libere cremitas y habrá otros pulmonares. Pero no hay una contraindicación de empezarlo con fisioterapia en reposo, digamos, al sentado, con un inspirómetro incentivo o inflando globos. Lo que sí es cierto es que cuando empiezan, les puede dar un poco más de tos, porque empiezan a abrir alvéolos que eventualmente se drenan y entonces la tos se vuelve hasta un poco más productiva. Pero eso es parte de la evolución de la fisioterapia, no es que les haga mal. ¿Sí me explico? Eso hay que explicárselo al paciente, porque si no dice, no, es que hago las melodías y me hablo. No, pues eso es el chiste. Ese es el chiste, exacto. ¿Alguna otra duda que tengan? En pacientes con ECO, en estos casos, la meta de oxigenación terapéutica sería coronavirus. Es que comenta que lo ideal es mantenerlos no por arriba de la velocidad posible para evitar la posterior dependencia de oxígeno. Dependen de oxígeno y de CO2. Exactamente. Entonces, aquí es lo mismo que comentaban hace rato. Es la historia del paciente, ¿no? La basal, la que debe conocer el paciente. Yo saturo 87 cuando estoy bien, ¿no? Entonces, esa debe ser nuestra meta a alcanzar. Sobre la basal. Sobre la basal. Ningún paciente con ECO que no dependa de oxígeno satura menos de 85. Entonces, si saturan menos de 85, hablamos de ECOs muy avanzados, que son francamente dependientes de oxígeno, en dosis bajitas, en pocos litros por ejemplo, pues. Entonces, en los pacientes sí podemos decir a 79 es lo normal, pero tiene que ser con oxígeno todo el tiempo para que no nos diga de 85, ¿no? Y el paciente que tiene un ECO no tan moderado, pero de 85, ese paciente sí le podemos dejar sin oxígeno y regresamos a sus actividades normales. Pero también esos pacientes se benefician de fisioterapia pulmonar, de la rehabilitación pulmonar. Y que antes de la pandemia le iban a hacer un estudio para el oxígeno por la pandemia de este proceso,
Y en marzo-abril de este año, justamente querían hacer otra vez los estudios, se hizo una prueba de COVID para ver si no era positiva para que no la recibieran. Tuvo COVID, la internaron en el autódromo y cuando salió con 7 microciclos, pero nunca se hizo hasta el que hicieron los estudios. Entonces, en este caso, la paciente todavía se O sea, con oxígeno, no puedes quitar el oxígeno hasta que no la vea el homólogo del problema de espirometría y todo lo demás. A lo mejor 7 litros no, pero tratar de bajarlo lo menos posible, que se quede en 3, 3,5. Y mandarla a neumología para que le hagan los estudios de enfermedad crónica, que son una tomografía, una espirometría, y que puedan hacer un tratamiento a largo plazo. Como ahora sí que borrón y cuenta nueva. Porque también la parte del COVID le pudo haber robado un poco los reservas pulmonares. ¿Más dudas o más comentarios? Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Dónde? Lo vamos a dejar hasta aquí. Ah, perfecto. No sé si las imágenes o el resto de... Hemos quedado en casos e imágenes. Y bien. Lo dejamos para, pues, prácticamente para la próxima, ¿no? Con mucho gusto. Okay. Con mucho gusto. Pues muchas gracias por la invitación y lo que se les ofrezca, saben que estoy a un WhatsApp de distancia. Gracias. Doctor. Ok, voy. Creo que ya. Doctores, pues muchas gracias por su tiempo. Nada más notificarles que la grabación de esta sesión va a estar disponible en la plataforma de cursos para que quizá la puedan revisar un poco más de tiempo. Y también si en el transcurso de esta revisión tienen alguna otra duda, por favor háganosla llegar y con gusto se la pasaremos al especialista para que nos haga llegar la respuesta. Les agradezco mucho su tiempo, se pueden ir desconectando y de cualquier manera aquí nos quedamos por si alguien tiene alguna necesidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y también